Se acabó el alto al fuego. Un terrorista dispara contra tropas israelíes en la ruta humanitaria en Gaza. Horas después, 5 líderes de Hamas mueren y 17 más son perseguidos en los túneles de Rafah. Ahora, Hamas está enfurecido y amenaza con terminar la tregua. Israel dice que fue Hamas quien rompió el acuerdo. ¿Fue esto una represalia o el inicio de una gran escalada? Quédese con nosotros en Jerusalén. En él comienza ahora. Hola de nuevo desde Jerusalén. En JNS Televisión soy Josh Hastings, corresponsal de JNS News, junto a Alex Treyman, director ejecutivo de JNS. Alex, hablemos de la noticia principal de la semana. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución de 20 puntos del presidente Trump, su plan de paz, Trump felicitando al mundo, diciendo que esto será recordado como una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas, llevando a una mayor paz en todo el mundo. Hamas lo rechazó de inmediato, mientras que la autoridad palestina estaba contenta con el plan. Y hablaremos sobre el hecho, también lo mencionamos la semana pasada, de que se menciona un supuesto Estado palestino en la resolución, ¿verdad? Hablamos sobre cómo Rusia y China estaban presentando su propia versión de la resolución. Se abstuvieron de la votación, permitiendo que esta resolución se aprobara con 13 votos a favor y 0 en contra. Y sí creo que hay algunos beneficios clave en esta resolución. El primero es que la resolución habla principalmente sobre la necesidad de que Hamas se desarme y de que Gaza sea desmilitarizada. Estos son los principales pilares del plan. Así que cualquiera que quiera un plan para mantener a Hamas en el poder, como lo hizo Rusia, parecía que China estaba apoyando la postura rusa en esto. No obtuvieron una victoria aquí en la Organización de las Naciones Unidas. No digo que sea una resolución perfecta, creo que ninguna lo es. En general, esta es una resolución muy simbólica. Es una resolución sobre una fachada que realmente no tiene mucho peso, porque no veo quién realmente va a desarmar a Hamas. Hamas no se va a desarmar a sí mismo. Sabes, hablamos un poco en el pasado sobre cómo los cataríes y los turcos, ya sabes, ellos querían ver la primera fase de este acuerdo en la que Hamas realmente liberaría a los rehenes, porque eso realmente salvaría a Hamas, ¿verdad? La primera etapa de este acuerdo salva a Hamas porque obliga a Israel a entrar en una posición de alto el fuego. Cuando Israel iba a destruir a Hamas, básicamente se detuvo. Las fuerzas de defensa de Israel entienden que liberar a los rehenes es lo que tenía que suceder para que las fuerzas de defensa de Israel se detuvieran en seco. Sin embargo, los cataríes y turcos no desean la segunda fase del acuerdo, porque la segunda fase del acuerdo implica el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza. La primera fase protege a Hamas a corto plazo, mientras que la segunda busca su eliminación. No verás a los cataríes ni a los turcos presionando por el desarme. Desmilitarización de la Franja de Gaza. Y lo que eso realmente significa es que este alto al fuego se sostiene sobre un terreno muy frágil. Oh, absolutamente. Las cosas realmente se están calentando allá abajo en Gaza. Violaciones continuas del alto al fuego por parte de Hamas. Terroristas atacan posiciones de las fuerzas de defensa de Israel. La oficina del primer ministro informó que eliminaron a 5 terroristas de alto rango. Al mismo tiempo, Hamas sigue reteniendo los cuerpos de los 3 israelíes que asesinaron. Y esta semana, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron al comandante de batallón de Hamas del barrio Zaitún. Hamas afirma estar furioso por lo que llama agresión israelí, pero sabemos que es defensa propia. Las fuerzas de defensa de Israel piden a los mediadores intervenir para evitar el colapso del alto el fuego. Así que Hamas básicamente está amenazando con cancelar el alto el fuego realmente por la autodefensa de Israel. Bueno, creo que Hamas va a cancelar el alto el fuego porque no van a desarmarse, ¿verdad? Y hemos visto los videos, viste un video esta semana de alguien bajándose de una camioneta al cruzar la línea, saliendo armado. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron rápidamente y lo mataron. Sabes, Hamas busca reafirmar su poder en las zonas que aún controla en la Franja de Gaza. Ahora, esto no es en toda la Franja de Gaza, ya que Israel controla el 53%. Controla el corredor norte entre Gaza e Israel. También controla el corredor sur entre Gaza y Egipto. Y mientras Israel controle ese corredor, la ruta de Filadelfia cerca de Rafah
y no permita que Hamás tenga un canal para rearmarse y reabastecerse de suministros. Ves a Hamás en esta posición acorralada. Básicamente están como un tigre acorralado, ¿verdad? Y además son un tigre herido. Pero van a seguir atacando. Probablemente lo mejor para ellos sería calmarse y mantenerse bajo perfil por un periodo prolongado y lograr que la comunidad internacional obligue a las fuerzas de defensa de Israel a retirarse. Pero mientras sigan operando de la manera en que lo hacen, con estos intentos limitados de atacar a las fuerzas de defensa de Israel, Estados Unidos y otros respaldarán las acusaciones de Israel sobre que Hamás viola el alto al fuego, y creo que en realidad hay un acuerdo y entendimiento. Y a lo largo de toda esta guerra, especialmente desde que Trump asumió el cargo, lo que he visto personalmente y cubriendo la relación entre Israel, la administración israelí liderada por Netanyahu y la administración de Trump, es que hay una coordinación significativa en todos estos frentes. Ya sea pidiendo el alto al fuego en Líbano o pidiendo el alto al fuego en Irán, los ataques a Irán, para empezar, los ataques a los hutíes e incluso el llamado a este alto al fuego. ¿Cómo era el plan de 20 puntos? Creo que la mayoría, unos 17 o 18 puntos del plan de Trump, en realidad fueron escritos por Israel, así que creo que hay mucha coordinación aquí. Y creo que lo que está pasando es que Netanyahu y las fuerzas de defensa de Israel están dispuestos a darle una oportunidad al plan de Trump para que tenga éxito. Y obviamente sabemos que Trump lo quiere. Trump quiere ser visto como el pacificador, el que puso fin a este conflicto, pero creo que hay un plazo. Y si dentro de un periodo de, digamos, 2 meses, 3 meses a partir de ahora, no ves eso, Hamás se ha convertido en un buen vecino, aunque son una organización terrorista. No es probable que lo hagan. ¿Crees que habrá luz verde para que Israel vuelva a entrar y atacar a Hamás en su posición consolidada, en su posición aislada, y acabar con Hamás de una vez por todas? También están pasando muchas cosas en Gaza y Líbano, con Hamás intentando atacar a Israel desde territorio libanés. Las fuerzas de defensa de Israel atacó el miércoles un centro de entrenamiento de Hamás en el sur del Líbano. Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa de Israel informan que Hezbollah, una organización terrorista en Líbano, está reconstruyendo sus capacidades. Según las fuerzas de defensa de Israel, trabajan en reconstruirse en la aldea de Beit Lif, sur del Líbano, y una violación flagrante de los acuerdos entre Israel y Líbano. Así que parece que una vez más hablamos de esto, creo, hace varias semanas. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que Hezbollah intenta reconstruir su capacidad para atacar desde el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel operan regularmente en el sur del Líbano con pequeños ataques aislados. Cada vez que ven un movimiento, atacan. Sabes, a esto realmente le llaman cortar el césped, pero lo que estamos viendo es que están sacando la podadora todos los días y que Hezbollah se está volviendo más agresivo y tiene más capacidad para reconstruir sus habilidades que Hamás en Gaza. Así que lo que estamos viendo es que Hezbollah no fue reducido a las mismas capacidades que Hamás. Las capacidades de misiles de largo alcance de Hezbollah se redujeron significativamente. Ciertamente su presencia al sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, fue desplazada. Hezbollah está más al norte, ¿no? Y aunque estamos en Líbano, vemos que intentan reconstruir. Y creo que en términos de la evaluación israelí, Hezbollah sigue siendo una fuerza de combate más poderosa y una mayor amenaza para Israel que Hamás en Gaza. Entonces, por un lado, estamos viendo quizás un calendario y un posible regreso a los combates en Gaza, y ahora también lo estamos viendo en el norte. Y creo que esto en realidad pone en contexto parte del pensamiento de Netanyahu respecto a convocar elecciones. Recuerden, justo después de que se declaró el alto al fuego, se pensaba que quizás Netanyahu convocaría a elecciones anticipadas porque estaba en un buen momento. El público israelí estaba contento por el regreso de los rehenes y parecía que Netanyahu había terminado la guerra. Ahora vemos que solo fue una pausa. Sí recuperamos a nuestros rehenes, pero que la guerra puede que no haya terminado porque nuestros enemigos no están conformes ni siquiera con lo que llamarías el periodo de 5 a 10 años. Udna, ¿cierto? Hagamos un alto al fuego por 5 o 10 años. ¿Sabes si Hamás y Hezbollah estuvieran demostrando que iban a mantenerse al margen por un periodo prolongado?
Y no sé si veríamos un regreso rápido al conflicto, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo que tanto Hezbollah como Hamas están tratando de reafirmar su poder, ambos tratando de reconstruir sus capacidades en la medida de lo posible. Para Netanyahu, él observa este periodo ahora. Falta un año para las próximas elecciones y quiere postularse otra vez. Así que no quiere dejar esta guerra en una situación de limbo, donde él haya declarado un alto al fuego. Pero ahora un próximo gobierno tendrá que entrar y reafirmar el control israelí o terminar la guerra. Y por eso creo que hay un entendimiento general entre Netanyahu y la administración Trump. Ahora tienes 12 meses hasta las elecciones, así que el plazo es corto. Netanyahu quiere ver terminada esta guerra antes de ir a unas elecciones. Así que le estamos dando un periodo de, digamos, 2 a 3 meses en el sur para ver si alguien más logra desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza. Está claro que, como dijo Marco Rubio la semana pasada, no hay una fuerza internacional de estabilización que vaya a desarmar a Hamas. Así que eso deja solo a una fuerza para hacer lo que es las fuerzas de defensa de Israel. Y estás viendo la misma situación en el norte, así que creo que hay una probabilidad de que el conflicto se reinicie. No significa necesariamente que sea tan grande como lo fue antes. Y también tienes que mirar a Irán, porque estamos viendo que Irán también está reconstruyendo sus capacidades de misiles balísticos, y esto sí representa una amenaza existencial. También tenemos buenas razones para creer que durante la guerra de 12 días Israel se estaba quedando sin su suministro de interceptores Arrow. En ese momento, lo mejor para Israel era un alto al fuego. Ahora hay una carrera en marcha. Israel está tratando de reabastecer durante este periodo de alto al fuego todas sus capacidades militares ofensivas y defensivas, especialmente en lo que respecta a la defensa antimisiles y las capacidades del Arrow. Por un lado, pero los iraníes también se apresuran a reproducir sus misiles balísticos. Más importante que la cantidad de misiles es su capacidad de lanzamiento, algo en lo que Israel impactó fuertemente. Básicamente había 3 frentes principales: Hamas, Hezbollah e Irán, todos significativamente degradados. Pero ninguno de los enemigos de Israel está tomando la señal de que perdieron el conflicto. Todos están intentando reconstruirse. Y desafortunadamente, por la forma en que van las cosas, creo que podrías ver un conflicto abierto y activo, una posible segunda ronda de este conflicto pronto. Veamos el Medio Oriente en general. Mencionaste a Irán al mismo tiempo. El príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, estuvo visitando al presidente Trump en la Casa Blanca la semana pasada. El príncipe mencionó que Arabia Saudita quiere ser parte de los acuerdos de Abraham, la normalización con Israel, pero volvió a mencionar una solución de 2 estados. Veamos este video. ¿Mencionarás los acuerdos de Abraham? No creemos que tener una buena relación con todos los países del Oriente es algo bueno. Y queremos ser parte del cuerpo Orima, pero también queremos asegurarnos de que se garantice un camino claro hacia la solución de 2 estados. Entonces ves al presidente de los Estados Unidos, Trump, y al príncipe saudita. Una discusión saludable, como se describió. El príncipe ahí, mencionando una solución de 2 estados en relación con, o juntando ambos, solución de 2 estados y acuerdo de normalización. Como hemos dicho, toma ese comentario literalmente. ¿Creemos que el príncipe va a dejar de lado la normalización si no existe una solución de 2 estados? Ahora, hablemos de la importancia general de esta reunión. La semana pasada mencionamos los F-35 y la venta a Arabia Saudita que parece estar avanzando. Hablemos de esa reunión en Washington. Ya sabes, habíamos hablado antes sobre la relación de Arabia Saudita con Trump, sabiendo que los sauditas querían los F-35 y también obtuvieron el anuncio de una alianza especial, básicamente una alianza de defensa estratégica entre Arabia Saudita y Estados Unidos, lo cual fue similar de cierta manera a lo que Qatar logró conseguir con esa orden ejecutiva que declaraba que Qatar es un aliado estratégico especial de Estados Unidos. Y siempre pensamos que Trump iba a exigir la normalización con los sauditas para que estas cosas sucedieran. Aquí consiguieron el carro sin el caballo, por decirlo así. Obtuvieron todo sobre los F-35 sin normalizar relaciones con Israel. Ahora, puedes ver lo que acabamos de hablar como la razón por la que Arabia Saudita no se está apresurando a un acuerdo de normalización. Los sauditas, al final del día, lo que le decían a Israel era que querían que Israel derrotara toda esta red y eliminara completamente a Hamas.
¿Y qué ven en Gaza? Ven que Hamas sigue ahí, ven que la guerra no necesariamente ha terminado, ven que Hezbollah sigue reconstruyendo sus capacidades. Así que Arabia Saudita no se va a apresurar a normalizar relaciones antes de que la guerra termine. Recuerda que Hamas, Hezbollah e Irán dijeron que entraron en la guerra para evitar la normalización con Arabia Saudita. Así que los sauditas no van a intervenir primero hasta que Israel termine el trabajo. Cuando Israel termine, ya no existirá Hamas, ¿cierto? Si eso sucede. Si no se habla sobre la creación de un Estado palestino, entonces los sauditas quizás digan, bueno, este Estado palestino no es posible. Y no vamos a permitir que la falta de un camino hacia un Estado palestino bloquee la normalización. Pero mientras la comunidad internacional hable sobre un Estado palestino, mientras el plan de paz de 20 puntos de Trump hable sobre un camino hacia un Estado palestino, y mientras esta guerra no termine completamente en el sur y con Hezbollah y con Irán, entonces los sauditas no van a ser más papistas que el Papa, por así decirlo. Así que simplemente están siguiendo el lenguaje de todos los demás y también están usando esta falta de un camino hacia un Estado palestino como excusa para no apresurarse en la normalización. Así que, en cuanto a ese Estado palestino, tienes a políticos y otros aquí, activistas aquí en Israel, molestos porque las palabras Estado palestino o incluso en el documento, el plan de Trump. Esos políticos, Ben-Gvir, Smotrich y otros, criticaron al primer ministro y trataron de no criticar públicamente al presidente Trump. Dicen que nunca existirá un Estado palestino y que ni siquiera debe mencionarse en documentos. Por cierto, el primer ministro Netanyahu celebró la aprobación de la votación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada. Y algunas personas se burlaron de él diciendo que solo lo celebró en inglés cuando lo publicó, creo, en redes sociales, o aceptando públicamente a la Organización de las Naciones Unidas, o felicitando al presidente Trump por eso. ¿Tiene algún significado eso o simplemente es otro intento de atacar al primer ministro Netanyahu? ¿Y cuáles son tus pensamientos sobre esto? Los políticos están diciendo que ni siquiera quieren ver la palabra palestino. Estado. ¿Da miedo? ¿País? Ciertamente puedo entender por qué Smotrich, Ben-Gvir y gran parte del público israelí no quieren escuchar nada sobre la creación de un Estado palestino. Creo que si le preguntas a los israelíes, lo que encontrarás es que la gran mayoría de ellos ya sabes. Y eso no es solo lo que se llamaría, ya sabes, el ala derecha del espectro político israelí, incluso el centro de Israel. E incluso personas que se considerarían a sí mismas votando por partidos de izquierda no querrían ver la creación de un Estado palestino en este momento. Aunque sí creo que entienden que esta es una situación que Israel, Estados Unidos, todos se trajeron a sí mismos. Desde los acuerdos de Oslo en los 90 y la discusión sobre la solución de dos estados, Israel no ha logrado cerrar esa posibilidad. Aunque el primer ministro ha sido muy tajante en el último periodo en que no va a haber un Estado palestino y que eso no va a ser la recompensa por lo del 7 de octubre y no va a suceder mientras él esté en el poder. Bien, entonces, si miras específicamente el plan de 20 puntos de lo que habla es de una vía hacia un Estado palestino, ya sabes, bajo la autoridad de la autoridad palestina únicamente. Y si la autoridad palestina lleva a cabo reformas que en realidad nadie cree que la autoridad palestina vaya a realizar. Así que, ya sabes, creo que el componente del Estado palestino es un poco de fachada. Fue diseñado para lograr que los cataríes, los turcos y otros aíslen a Hamas. Eso ya sucedió bien. Pero realmente no veo en este momento ningún camino hacia la condición de Estado palestino. Aunque tienen esto, referencia poco específica, ya sabes, hablan de un camino hacia eso. No hablan de la creación inmediata de uno y no sabemos dónde se crearía finalmente ese Estado palestino. Y no dice específicamente que tenga que ser en Judea y Samaria, en Gaza, ya sabes. Así que hay una especie de referencias vagas a la condición de Estado palestino. Comprendo por qué la derecha está molesta y por qué refuerzan su postura al respecto. Porque saben que se acercan elecciones y quieren asegurarse de captar todos los votos ideológicos en las próximas elecciones. Así que tienen que mantenerse firmes en su ideología, que en esencia es oponerse a los palestinos como Estado y promover la soberanía en Judea y Samaria. Hablando de Judea y Samaria, desafortunadamente tuvimos un ataque terrorista mortal la semana pasada. Un hombre de 71 años de Kiryat Arba fue asesinado en el cruce de Gush Etzion y 3 israelíes más resultaron heridos.
Aaron Hakohen de Kiryat Arba. ¿Por qué lo asesinaron? Lo asesinaron porque era judío y estaba esperando un autobús. Él estaba esperando una aventón a casa. 2 terroristas llegaron, uno de Hebrón y otro de un pueblo de la zona, y procedieron a realizar un ataque con atropellamiento vehicular. Atropellaron a sus víctimas y luego salieron de sus autos e intentaron apuñalar a cualquier judío en la zona. Y desafortunadamente Aaron Cohen fue asesinado en ese ataque. También hablaremos un poco sobre todo el tema de la llamada violencia de los colonos en un momento aquí, porque mucha gente está relacionando esas cosas. Seamos claros, primero que nada, estas personas querían asesinar a un judío. No tenía nada que ver con la llamada violencia de los colonos. Siempre tienen una excusa. Si los judíos construyen en Judea y Samaria, hay más casas o acusan violencia de colonos, usan cualquier pretexto. Pero esa no es la razón por la que salen y llevan a cabo estos ataques. Ellos quieren asesinar judíos. Y cualquiera que diga que Hamás o estas condiciones de terrorismo no existen en Judea y Samaria no tiene idea de cuál es la realidad. Desafortunadamente, otro ataque terrorista. Hace pocos meses ocurrió uno mortal en el cruce de Gush Etzion. De hecho, realmente reforzaron la seguridad en la zona. Pero desafortunadamente, aunque las fuerzas de defensa de Israel detienen más del 90% de este tipo de ataques, este logró pasar. El cruce de Gush Etzion ha sido un punto crítico para ataques, como mencionaste, lo hemos visto repetidamente. Recordamos hace varios años cuando Ari Fall fue apuñalado en el centro comercial en el cruce de Gush Etzion. Este ha sido un punto caliente. Las fuerzas de defensa de Israel pueden hacer lo que quieran para intentar detener los ataques. ¿Qué significa un atropello en una parada de autobús? Indica flujo constante de tráfico en una zona muy transitada. Árabes y judíos usando la misma carretera. Carreteras, de repente un auto va a velocidad normal. Seamos honestos, podrías hablar de esto. Los árabes conducen de forma errática en la zona. Eso, por cierto. Algunos judíos también manejan de manera muy errática porque ven que esa es la cultura de manejo. Así que tienes manejo errático en la zona. Hay autos que van rápido, zigzaguean y cambian de carril sin direccionales. En un atropello con auto, normalmente hay judíos esperando en una parada de autobús, ya sea por un aventón o el transporte. Ellos solo están ahí parados, esperando, y son blancos fáciles en estos lugares junto a la carretera. Después, un terrorista árabe acelera y gira rápido a la derecha hacia ellos. Y no hay manera de prevenir eso, porque no puedes identificar a alguien a 200 metros de distancia. ¿Quién será ese terrorista si es que lo hay? Y ni siquiera es seguro que el terrorista vaya a atacar en ese momento. Sabes, están motivados, aunque no necesariamente han sido enviados, ¿verdad? No es como si la organización terrorista dijera, está bien, hoy vas a atacar esta parada de autobús aquí. Sabes, la gente es incitada desde el nacimiento, la infancia, como parte de la sociedad a hacer esto. Y sabes, alguien tiene un cuchillo en su auto, lo está pensando, tal vez han tenido ese cuchillo en su auto por un mes, quién sabe. De pronto deciden hacerlo al ver la multitud en el cruce y simplemente lo hacen. Así ocurre. Y, ¿sabes? Vimos un video del padre de uno de estos terroristas. Tú, ¿sabes? Básicamente diciendo, ya sabes eso. Y lo estaba diciendo como completamente atónito. No lo podía creer. Hablaba como si supiera qué decir, aunque no fuera verdad. Eso no parecía lo que él sentía. Sabes que para él era un honor que su hijo fuera mártir, ¿verdad? Hay un culto a la muerte en la sociedad, donde esto es lo que se espera que diga el padre de un terrorista. Ya sabes, tras la muerte de su hijo no podría estar más orgulloso de que se volviera terrorista, ¿verdad? Así que aquí ves que hay un culto a la muerte y que hay una falta de condena internacional al respecto. No ves a franceses u otros presionando a Hamás o a la autoridad palestina para controlar el terrorismo. ¿Por qué? Saben que no sucederá. La autoridad palestina no lo detendrá y solo observan mientras la autoridad palestina y Hamás lo incitan. Pero, claro, si hay un judío que sale y realiza un ataque reaccionario, entonces de repente todos se vuelven locos. Así no deberían actuar los judíos, pero ven y le dicen a las fuerzas de defensa de Israel y al gobierno, no nos protegen. Y desafortunadamente ellos están tomando muchas veces, no siempre, pero hemos visto un flujo constante de jóvenes de las colinas, como se les llama. Ya sabes, jóvenes colonos que ven la situación como completamente injusta, diciendo, oye, ¿sabes? 2 pueden jugar este juego. Ahora, hay una gran diferencia, y hemos hablado de esto en el programa antes, es que Israel tiene un ejército para luchar contra el terrorismo. E Israel no fomenta acciones de justicieros.
La autoridad palestina y Hamas fomentan acciones de justicieros, eso buscan. Este terrorista era un justiciero, no pertenecía a un ejército, solo fue animado a hacerlo. Entonces, el pueblo judío, el Estado de Israel, no ha animado a ninguno de sus jóvenes a salir y llevar a cabo actos de contraterrorismo. Por cierto, ¿viste cómo la autoridad palestina informó sobre este ataque terrorista? Por supuesto, no mencionan el terrorismo. Dijeron que Israel salió al cruce de Gush Etzion y asesinó a 2 menores. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque luego la Organización de las Naciones Unidas toma lo que pasó, el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel, los 2 terroristas fueron abatidos, la idea de que mataron a 2 terroristas. ¿A qué le atribuyeron eso? Lo llaman violencia de colonos. Es increíble. Exactamente, son las fuerzas de defensa de Israel defendiendo, llevando a cabo esto, eliminando a estos 2 terroristas antes de que asesinen a más israelíes. A eso le llaman violencia de colonos. Las fuerzas de defensa de Israel lo hacen. Sí, entonces las fuerzas de defensa de Israel lo hacen y la Organización de las Naciones Unidas lo registra además en las estadísticas como violencia de colonos. Y la autoridad palestina, por supuesto, dice que ya sabes, esto fue un ataque no provocado por parte de Israel y Desafortunadamente, los diplomáticos internacionales caen en eso, sí. Lo hemos visto aquí. Quiero decir, tuvimos este episodio hace unos meses donde hubo acusaciones de que supuestos colonos incendiaron una iglesia, ya sabes, en los territorios controlados por los palestinos en Samaria. Y luego incluso tuviste al embajador de Estados Unidos, el embajador en Israel, Mike Hugo, quien en general creo que ha sido simplemente fantástico. Sin embargo, creo que cometió un error crítico al ir a esa iglesia y hablar sobre quién lo hizo. Un terrorista. Y como resultó, y la implicación es que los judíos lo hicieron, pero al final los judíos no estaban haciendo eso en absoluto. De hecho, los judíos intentaban apagar afuera el fuego que se estaba provocando. Y muchas veces lo que tienes aquí es lo que ves en los informes. Dice que colonos enmascarados salen y cometen actos de violencia, o pintan grafitis, o rompen ventanas, o prenden fuego a un auto. Ves que las organizaciones no gubernamental de izquierda se quejan de que no hay arrestos. ¿Por qué no los hay? No existen arrestos porque en muchos casos estos podrían haber sido ataques de bandera falsa donde no fueron cometidos por judíos. Esa gente, árabes con máscaras, destruyen autos en su propio territorio. sí, quemando sus propios campos. Yo mismo lo he visto, quemando sus propios campos y luego culpándolos y luego Culpando a los judíos por eso, y la gente se lo cree. Y lo que pasa es que sí, hay algunos casos donde los judíos lo han hecho, pero también hay casos donde los judíos no lo han hecho. Y como dijiste, también hay casos donde un árabe es un terrorista. Y luego las fuerzas de defensa de Israel o un civil responden, porque sabemos que muchas veces son los civiles los que realmente neutralizan a los terroristas. Por ejemplo, digamos en esta parada de autobús, ok, entonces tienes un ataque con un coche arrollando gente y luego el terrorista sale del coche con un cuchillo y empieza a apuñalar a las personas. Hay alguien más en la parada de autobús, un civil con una pistola que la tiene específicamente para ese propósito, quien neutraliza a los terroristas y luego a eso le llaman violencia de colonos. absolutamente. Debes poner todo esto en perspectiva y tienes que pensarlo 2 veces y usar la cabeza. Cuando estás viendo lo que llaman la violencia de los colonos, ¿y quién la cometió realmente? ¿Y cuál es también el propósito de magnificar estos llamados ataques de violencia de los colonos? Busca, ante todo, desviar la atención de la autoridad palestina. A veces también hay consideraciones internas. Sí, es agrupar a 50,000 ciudadanos respetuosos de la ley que sirven en el ejército de Israel, conocidos como colonos. Y creo que hiciste un gran trabajo al describir por qué eso no es absolutamente cierto ni justo. Y hablaste de cómo esta semana también el gobierno israelí eliminó algunos asentamientos. Sí, esto fue en Gush Etzion Oriental. Según tengo entendido, de hecho, el alcalde de Gush Etzion y muchas personas están muy molestas. Jaron Rosenthal, alcalde de Gush, ordenó o llamó a la administración civil y a las fuerzas de defensa de Israel para desmantelar una nueva comunidad en Gush Etzion Oriental. Creo que hay 25 familias viviendo ahí y su justificación fue que esta área será aprobada para una gran comunidad en el futuro. Pero ver a judíos sacando a otros judíos de sus casas, sobre todo sin ser necesario, esta nueva comunidad no se construirá en 5 o 10 años. Y mucha gente no está contenta con el liderazgo ahí, judíos sacando a otros judíos de sus casas, y tampoco nos apoya en relaciones públicas ni con la comunidad internacional. Bueno, si notas que ahí hay una gran lucha por la tierra en Judea y Samaria. Ves a los palestinos, ¿sabes? Ellos no necesitan permisos para construir en las áreas A y B. Y también vemos que toman tierras en el área C. ¿Sabes? El área C es la zona que se supone debe estar bajo jurisdicción israelí, bajo control administrativo y militar israelí.
Pero vemos que los palestinos sí reclaman áreas estratégicas y recordemos que Judea y Samaria, estas son las colinas de Israel. Y a veces estar en la cima de una colina es una ubicación estratégica, a veces estar en un valle es una ubicación estratégica. Y vemos cómo los palestinos están construyendo lo más cerca posible de las comunidades israelíes, ¿verdad? Entonces, a veces tienes una comunidad israelí, como por ejemplo, tomemos la frontera norte de Ifrat. Bien, y entonces ves que hay una cerca, que Israel pone una cerca alrededor de su comunidad para brindar seguridad a los residentes de la comunidad. Después, los palestinos construyen casas ilegales hasta llegar a la cerca. Eso impide la futura expansión de la comunidad y no requieren permisos para hacerlo. Y entonces ves estas batallas donde los judíos realmente intentan poner algunas casas en una colina estratégica, lo harán sin permiso porque no los están obteniendo. Ahora entiendo por qué desde una perspectiva administrativa la gente se opone a esto, incluso en Israel. E incluso, como dijiste, el alcalde de Gush Etzion se opone a esto. Porque cuando ven que las familias jóvenes simplemente salen y construyen casas ilegales, lo que hace es que de alguna manera los pone en la misma categoría moral que los palestinos que están tomando tierras ilegalmente. Dificulta que futuros gobiernos aprueben tierras, porque sienten que le están dando crédito a lo que la izquierda llamaría estos puestos de avanzada ilegales, ¿verdad? Que de repente la gente simplemente está tomando la ley en sus propias manos. Ellos quieren, y creo que las comunidades en Judea y Samaria quieren poder comunicarle al público israelí y a la comunidad internacional que somos ciudadanos que respetan la ley. Así que, ya sabes, si ves a personas saliendo aquí y haciendo apropiaciones administrativas de tierras, ya sabes, no crea una buena imagen para nadie. Por otro lado, ¿cómo es que el Consejo Administrativo no está diciendo activamente que no, que ellos respaldan esto? Estamos creando esto como una zona administrativa de la cual nos estamos haciendo responsables. Esta sección es estratégica para la región y la haremos. Así que ya sabes, yo veo por qué se oponen a construir estos puestos avanzados. Por otro lado, tienen que ser más agresivos en la expansión de sus comunidades. Ahora, yo diría que en este último periodo ha habido una expansión administrativa agresiva de las comunidades y Estados Unidos básicamente está dando luz verde tácita para que esto suceda. Esto lo hablamos hace un mes en El Planeta. Sí, el señor Smoch aprobando muchas casas, ¿verdad? Y vimos... El primer ministro Netanyahu fue a una ceremonia en la comunidad E1 cerca de Malet Domim, lo que sería una expansión masiva de la comunidad entre Jerusalén y Malet Domim. Estados Unidos le está dando luz verde a Israel para aprobar cosas legales más allá de la línea verde. Así que quizás lo que el alcalde de Gush Etzion está diciendo es, miren, nos están dando luz verde para aprobar cosas legalmente. Así que sigamos el proceso. De hecho, estamos construyendo mucho, estamos expandiéndonos de manera legal, simplemente continuemos haciéndolo de manera legal. En lo que respecta a personas como tú y yo, por un lado podríamos animar a familias de 20 años que salen allá a las colinas. Por otro lado, tú y yo no vamos a poder simplemente ir y tomar un terreno que nos guste en las hermosas colinas y construir ahí la casa de nuestros sueños, porque nosotros seguimos las regulaciones. Entonces, Gush Etzion, por cierto, estableciendo la nueva comunidad de Shtema que está muy cerca de Tecoa, en el camino a Jerusalén, un día después de este evento para establecer una presencia en el lugar. Recuerdo que Nadia Matar lo organizó hace años. Antes era una base militar. Ahora hay casas y caravanas y parece que aún vive gente ahí. Esto es una especie de baile que las comunidades están jugando con los funcionarios administrativos, tanto en la región de Gush Etzion como en el gobierno nacional y el gobierno internacional. Pero creo que hay algo más aquí que tenemos que abordar, que es cuando escuchas cada vez más sobre la violencia de los colonos apareciendo en los titulares y luego ves de repente que el gobierno va y derriba una comunidad. Están enviando una señal a la administración de Estados Unidos de que actúan con firmeza. Cuando la comunidad internacional habla de la violencia de los colonos y hay presión, el gobierno israelí siente que debe demostrar que está manejando esto, aunque no estoy seguro. Tal vez solo deberían decir, esta es nuestra tierra y construiremos en ella. Nosotros decidiremos si sabemos si aplicamos el código administrativo o no. Ciertamente no aplican el código administrativo contra los palestinos. Ciertamente no aplican este código administrativo de manera tan estricta contra los beduinos, que básicamente viven casi en todas partes,
cientos de miles de ellos, Moek, sin regulaciones administrativas ni planificación, sienten que deben mostrar esto a la comunidad internacional. Por otro lado, a la izquierda le encanta, porque ¿qué has estado viendo en las semanas anteriores? Lo que estás viendo cada vez más es que la atención interna se está enfocando en el abogado militar general, ¿verdad? Cómo filtró la información, los videos y manipuló esos videos sobre lo que estaba pasando en el estado, prisión militar de Taman en el sur. Hay conversaciones sobre cómo el fiscal general pudo haber estado involucrado en eso. ¿Ves que la izquierda está perdiendo su estatus, ya sabes, incluso entre los votantes centristas? Y entonces, de repente, los medios insisten en los colonos de derecha o en las protestas jaredíes contra la evasión del servicio militar. Tienen estos temas que les gusta volver a poner en la portada de los titulares para desviar la atención de lo que podría ser en realidad mucho más serio, problemas sistémicos. En la izquierda, Alex, hablando de la izquierda, ¿sabías que las protestas los sábados por la noche en Tel Aviv todavía continúan? Nos dijeron que eran protestas para recuperar a los rehenes. Por suerte, todos los rehenes vivos ya regresaron. 3 rehenes muertos siguen en manos de Hamas. Pero las protestas de Kaplan, como predijimos por cierto, siguen ocurriendo de manera regular cada semana. Y ahora quienes están protestando están diciendo eso. La razón por la que siguen en las calles de Tel Aviv cada sábado por la noche es que quieren una investigación oficial sobre la masacre del 7 de octubre. Vimos a los líderes de la oposición, vimos a Lapid, incluso vimos a Naftali Bennett, que estuvo ahí anoche como parte del grupo Kaplan. Entonces, ¿por qué siguen las protestas para quienes no lo entienden? ¿Por qué siguen ocurriendo esas protestas? Los Hazards han regresado. El cese al fuego avanza, pero aún sigue. ¿No deberían ya estar en casa? ¿Por qué continúa? Lo discutimos. Como mencionamos antes, estas protestas no iniciaron con la toma de rehenes el 7 de octubre. Las protestas hicieron pensar a Hamas, Hezbollah e Irán que Israel estaba vulnerable. Sabes, estas protestas en ese momento eran por las reformas judiciales. Pero antes de eso, señalaban a Netanyahu diciendo que debía renunciar por las investigaciones y las acusaciones. La gente no debería votar por Netanyahu en elecciones consecutivas. Y cambiaron de enfoque y explicamos durante semanas y años, ya sabes por qué cambiaron para centrarse en los rehenes. Porque sentían que este era un tema clave con el que todos los israelíes podían estar de acuerdo, era un tema aprobado en grupos focales. Esto ayudaría al movimiento a recuperar credibilidad después de que intentaron dividir al país por las reformas judiciales. Y también apostaron a que Netanyahu no cumpliría y no sería capaz de traer de regreso a los Hajj. Básicamente, que Netanyahu fracasaría en traerlos de vuelta a casa. Pues adivinen qué, Netanyahu sí cumplió y los rehenes ya están de regreso. Y cuando hablamos de este alto al fuego temporal, como mencionábamos al principio del programa, esto se hizo principalmente por la razón número 1, recuperar a los rehenes. La segunda razón, dar tiempo a Israel para reabastecer armas. La razón número 3, permitir que muchos de los soldados que han estado luchando durante 2 años seguidos, ya sabes, tengan un poco de descanso, para ver si la comunidad internacional podía intervenir y concluir esto. Entendiendo, como dijo Netanyahu, que esto puede hacerse por las buenas o por las malas, esto puede lograrse con la resolución de alto el fuego y apoyo internacional, o las fuerzas de defensa de Israel lo harán. Y ahora estamos viendo cada vez más que parece que las fuerzas de defensa de Israel lo van a hacer. Así que los miembros de este foro de rehenes, quiero decir, ellos lo dijeron en cuanto regresaron los rehenes. No, esto no significa que la protesta haya terminado. En resumen, están mostrando quiénes son realmente. Básicamente te están diciendo que los rehenes solo eran el tema del momento. Ya sabes, estábamos usando esto. Se puede hacer un argumento, uno enfermo y cínico, de que los organizadores de las protestas por los rehenes en realidad no querían que Netanyahu tuviera éxito y trajera a los rehenes de regreso a casa, y simplemente iban a seguir aprovechando eso. Ya sabes, si eso iba a durar 2 años como fue, o si iba a ser por 5 años o 10 años. Y simplemente decir que Netanyahu no logró traerlos de regreso a casa. Ahora que Netanyahu los trajo de regreso, están haciendo pruebas de enfoque, están cambiando al siguiente tema. Y buscan pruebas porque los israelíes quieren una comisión investigadora. Así que ahora están diciendo que las protestas se centran en lograr que se establezca una comisión de investigación sobre las causas de la guerra. Y aquí tienes
como un gran desacuerdo entre la izquierda y los manifestantes y el gobierno, ¿verdad? En este punto, el gobierno, Netanyahu declaró que sí quiere y que está listo para establecer una comisión de investigación basada en el gobierno, encabezada por el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, Yariv Levin, sería quien supervisaría la selección de los miembros del panel que llevarían a cabo esta comisión de investigación. Y lo que el gobierno está proponiendo es básicamente una división 50-50 en la creación de este comité. Básicamente 50% que el gobierno elige y 50% que la oposición elige. Y si lo piensas bien, ¿no tiene sentido eso? El gobierno busca protegerse y la oposición tiene su agenda. Por eso proponen crear una comisión de investigación que se integre con 50% de la coalición y 50% de la oposición. Parece bastante justo, aunque el gobierno tiene más del 50% de los escaños actuales en la Knesset. La oposición, como los de Betet y Lapid, solo dice, oh, no queremos que el gobierno tenga ninguna participación en la conformación de esta comisión de investigación. Queremos que la Corte seleccione la comisión de investigación y queremos que sea un juez retirado de la Suprema Corte quien encabece el panel. Y la razón por la que quieren hacer eso es porque saben que el gobierno estaba atacando a la Corte y la Corte constantemente está operando en contra del gobierno. Y lo que quieren los manifestantes es una comisión de investigación que vaya a, sí, algo de culpa, tal vez en el ejército, algo de culpa, tal vez en la inteligencia, seguro, tal vez la corte. ¿Sabías de las protestas por la reforma judicial? Quizá influyeron, pero la responsabilidad tiene que recaer en el primer ministro. Eso es lo que quiere la comisión de investigación que pide la oposición, lo que quieren los manifestantes. Quieren una comisión de investigación que sea muy dura contra el gobierno. Eso. Ya presionarán los votantes israelíes a Netanyahu para que renuncie tras lo ocurrido el 7 de octubre. O que los votantes simplemente votarán por su candidato preferido en las próximas elecciones programadas para dentro de un año. Obviamente, Netanyahu quiere postularse de nuevo, no quiere esa comisión. Él quiere una comisión de investigación más amplia, la cual va a echar mucha de la responsabilidad sobre los militares, las opresiones de los militares y la comunidad de inteligencia por fallarle al gobierno y fallarle al pueblo el 7 de octubre. Y las protestas continuarán, no sé, hasta las elecciones, mientras Netanyahu siga al mando, por cierto, porque seguirán ocurriendo. Están solicitando una comisión de investigación. Si ven que esto ya no tiene buenos resultados en las encuestas de enfoque, simplemente cambiarán Los precios. Algo de cottage. queso cottage. Pasará otra cosa y Eso será la nueva solución mágica para el movimiento de protesta. Se nos acaba el tiempo, Alex, pero enfoquémonos en los últimos minutos en Nueva York. Tuvimos a Saran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, y este incidente en la sinagoga Park East en Manhattan. De hecho, hubo un evento de Nefesh Benefesh. Nefesh Benefesh es una organización que ayuda a los judíos a mudarse a Israel, a hacer aliyá a Israel. Ellos ayudan de muchas maneras diferentes. Manifestantes afuera de una sinagoga vitoreaban por una intifada global, llamando a asesinar judíos en todo el mundo. Y Mamdani se refirió al evento que ocurría adentro como una violación del derecho internacional. Así ve él un evento de Nefesh Benefesh. También se reunió con Trump. Hablaremos de eso. ¿Qué opinas de este evento en la sinagoga con el alcalde electo? bueno, creo que entiendes de qué se trata el alcalde electo. O sea, él está diciendo que una feria, básicamente. Como somos judíos interesados en mudarnos a Israel y hay cientos de miles de judíos estadounidenses viviendo en Israel, creo que Israel tiene la segunda comunidad de expatriados estadounidenses más grande, solo después de México. Creo que es la segunda, podría ser la tercera. Pero ya sabes, para un país tan pequeño de solo 10 millones de personas, tener cientos de miles de ciudadanos estadounidenses mudándose de Estados Unidos a Israel. Como tú, como yo, ya sabes, esto es algo que ha estado ocurriendo durante décadas. Y que el alcalde de Nueva York diga que esto es una violación del derecho internacional, o sea, es una pendiente resbaladiza. Porque si él dice que se está violando el derecho internacional, podría enviar a la policía en algún momento para irrumpir en un futuro, en un evento futuro, en una sinagoga y arrestar a los organizadores de Nefesh Benefesh por violaciones del derecho internacional.
Quiero decir, estás viendo que el alcalde de Nueva York no está tan interesado en los asuntos internos, que más bien tiene otros intereses, sino como una agenda que va más allá de simplemente hacer que la ciudad de Nueva York sea más asequible para sus ciudadanos. Al mismo tiempo, quiero decir, él sí salió y dijo, bueno, ya sabes, las casas de culto deberían ser lugares donde la gente pueda entrar sin sentirse intimidada. Por supuesto, ¿acaso pidió que la policía interviniera y arrestara a las personas que estaban intimidando a quienes entraban? Sabes, solo fue una declaración que hizo por fuera, así que ya sabes, creo que es peligroso. Si vas a ver eso de pro Hamas, globalizar la intifada, globalizar la yihad, a los manifestantes se les va a permitir protestar afuera de las sinagogas sin intervención policial. Creo que será una situación peligrosa para los judíos estadounidenses en la ciudad de Nueva York. Alex, ¿qué debemos pensar entonces de la reunión entre el presidente Trump y el alcalde electo Mamdani, que fue descrita por el presidente como una gran reunión? Vamos a ver este video. Acabamos de tener una gran reunión, una reunión realmente buena y muy productiva. Tenemos una cosa en común. Queremos que esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien. Así que hay algo que no sé si pensé que vería. O sea, tenías a Mamdani, quien en el pasado se refirió a Trump como un fascista, reuniéndose con el presidente. Parece que el presidente realmente está dispuesto a reunirse con cualquiera, ya sea China, ya sea Arabia Saudita, lo que sea. Parece que está dispuesto a tener una reunión con cualquiera. Mamdani también ha llamado fascista a Trump antes, ¿no es cierto? Un reportero le preguntó a Mamdani en la Casa Blanca sobre haber llamado fascista al presidente. Y ya sabes, Mamdani estaba a punto de, ya sabes, explicarlo de alguna manera diplomática, con palabras diplomáticas, lo que sea. Y Trump dijo, no, solo di que sí. ¿Verdad? Y Mamdani dijo, sí, él dijo que sí. Sí lo llamé fascista y él todavía, estoy seguro, piensa que el presidente es un fascista. Vaya, es gracioso. Sí, No solo se conocieron, sino que Trump dijo que ellos... tenían más en común de lo que él pensaba. Que es un tipo inteligente, que ganó una elección contra buenos candidatos, ya sabes. Y básicamente diciendo que iba a trabajar con Mamdani para hacer de la ciudad de Nueva York lo mejor que se pudiera lograr. Y cuando solo un par de semanas antes, ya sabes, Trump estaba diciendo las cosas más terribles sobre Mamdani. Creo que es una estrategia de Trump para acercarse a sus enemigos. Lo estás viendo con China, lo estás viendo con Putin, lo estás viendo con Qatar y con Turquía. Ahora lo estás viendo con Mamdani. Y creo que hay un problema aquí porque Trump no es capaz de jugar a largo plazo con esto, ¿verdad? Estamos hablando de 3 años más en el cargo, no de la posibilidad de 8 años. Creo que el pueblo estadounidense busca claridad moral del presidente de Estados Unidos. Y si el presidente de Estados Unidos dice, sí, lo dije en campaña, pero en realidad Mamdani es buen tipo, ¿sabes? Básicamente le está diciendo a su base que Mamdani es un buen tipo. ¿Sabes? Le está diciendo a su base que los cataríes son buenos actores, que Erdogan es un amigo. ¿Sabes? Creo que estas señales mixtas son peligrosas. Creo que realmente lo que se espera del presidente es un poco de claridad moral aquí respecto a quiénes son los estadounidenses, quiénes son los amigos de Estados Unidos y quiénes son los enemigos de Estados Unidos. Algunos de esos amigos son aliados en el extranjero y algunos de esos enemigos están en el extranjero y algunos de esos enemigos también están dentro. Continuará. Veremos con quién se reúne el presidente. Estaremos atentos. Y por supuesto, todo lo que sucede en Israel, en Medio Oriente y en todo el mundo judío aquí en Jerusalén. En JNS Televisión, Josh Hasten, corresponsal, y Alex Strayman, director general. Mando un saludo a quienes están detrás de cámaras. Judy Svetsky, el gerente de estación Ryan Lishitz, Esther Edin y el productor Zach Sickerman. Que tengan una excelente semana todos. Vayan a JNS Televisión para todo el contenido increíble que ofrece JNS y por supuesto a JNS.org para todas las últimas noticias de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana en Jerusalén.